Estamos en comunicación con Rubén Quintana, investigador de CONICET, especialista justamente en el tema de carpinchos, a quien le agradecemos la posibilidad de charlar con él. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho gusto y gracias por la invitación. Hemos visto, obviamente, carpinchos en zonas donde se ha invadido con vivienda su hábitat, pero tenemos también esta otra postal lamentable, tiene que ver con incendios en zonas de islas, también con la bajante pronunciada del río, donde los humedales comienzan a secarse. ¿Cómo afecta directamente a esta especie que veíamos recién en la imagen, ingresando al viaducto, al túnel, pero también a una ruta que une dos provincias? Bueno, el carpincho, por empezar, es una especie típica de humedales, ¿no? Entonces, todas las alteraciones que estamos viendo que se están dando en estos ecosistemas claramente afecta a la fauna que está adaptada a estas condiciones y eso está forzando a que en muchos casos los animales tengan que empezar a migrar en busca de condiciones adecuadas para su supervivencia, ¿no? Ujú. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en una situación de cambio climático, de emergencia climática, y todas estas situaciones de sequías o de eventos extremos, ¿no? Sequías, inundaciones, cada vez van a ser más frecuentes. De hecho, los modelos, ¿no?, de cambio climático lo plantean. Ujú. Entonces creo que hay que empezar a pensar en estrategias para poder mitigar estas situaciones y bueno, y ver qué posibilidades hay de establecer, como decía recién el guardaparques, en lo que ustedes mostraron, estrategias para que haya sitios donde la fauna pueda refugiarse ante estas situaciones. Claro. En el caso de las islas se complejiza aún más porque además de estas situaciones de bajante y de sequía, se superponen con los incendios, ¿no? Y esto, bueno, claramente también hace una sinergia con las situaciones de falta de agua en las Mm. islas. Entonces creo que también hay que tener claro que acá se están dando como dos procesos simultáneos. Por un lado la cuestión climática y por otro lado también los cambios de uso del suelo que están llevando a profundas transformaciones de los humedales. Claro, En el caso todo, del desert, sí, todo producto sí, de la mano del hombre, ¿no? Porque estamos hablando de la deforestación que provoca bajantes del río constantes y por el otro lado incendio de islas donde se refugian. Básicamente el carpincho habita la zona de bañados, de arroyos o directamente sobre el borde de los ríos. el carpincho necesita distintos ambientes para distintas cosas, ¿no? Usualmente los bosques que están en los bordes de los ríos y arroyos suelen ser buenos sitios para refugio y descanso, pero necesitan el agua porque son animales que son malos termorreguladores, sobre todo en verano, necesitan estar en el agua para poder bajar su temperatura corporal. También necesitan agua para poder copular, se reproducen o copulan en el agua. Y también el agua es un medio de escape ante situaciones de peligro, ¿no? Claro, Entonces, y además tiene que haber áreas donde haya forraje. Estos animales son estrictamente herbívoros y necesitan áreas con buen forraje claro, para poder alimentarse. claro. Entonces, en general, las islas, en toda esa situación de ambientes diferentes, son apropiados para distintos actividades que hace esta especie a lo largo del día. Claro, Por eso Quintana, hablamos que el sí, carpincho es una especie multi-hábitat, porque claro. utiliza distintos hábitats para distintas Mm. cosas. Claro, en esa respuesta ha sido clave lo que nos ha dicho, ¿no? Necesita pasturas, necesita los humedales. Bueno, comenzamos a tener un poco el panorama de lo que debemos comenzar a proteger, bien lo decía el guardaparque, hay que empezar a generar políticas para el cuidado de esta especie. Por último, y para finalizar y agradeciendo obviamente el tiempo, vemos en la imagen, ingresando al túnel, este carpincho solo. Es poco frecuente ver solo porque siempre se maneja en manada, ¿no? Sí, usualmente el carpincho es un animal que es social y siempre forma grupos que pueden variar en su número, pero es cierto que no es común verlos solitarios. Pero tampoco es algo
muy raro, porque Claro. puede ser que en algunos casos sean animales que han sido expulsados del grupo, en algunos casos machos Sí, jóvenes, o sobreviviente siempre del el grupo incendio. consume. Oh, bueno, sí, por supuesto, Claro, sí, claro, también en claro. estas cuestiones. Yo solamente quería aclarar Sí. que no solamente el problema es la deforestación, Ujú. que se mencionaba antes, sino también que en muchos humedales hay construcción de terraplenes, de encicamientos, y eso transforma drásticamente la hidrología del humedal, con lo cual esta especie que está tan ligada al agua, cuando desaparece el agua en estos diques, bueno, claramente no tiene más su hábitat y entonces tiene que desplazarse hacia otro sitio, ¿no? Es entendible. Y Rubén Quintana, investigador del CONICET, especialista justamente en esta especie, los carpinchos, que bueno, nosotros por suerte podemos seguir viendo, pero hay que cuidarlos. Muchas gracias por toda la información que nos ha brindado y No, también gracias. la reflexión que ha hecho. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Y nosotros seguimos hablando de la bajante del río y específicamente sobre la necesidad de navegabilidad del río para diversas actividades, pero también frente a las costas de algunas ciudades. Es el caso de Victoria.